¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, mi nombre es Diego y esto es Ideas Innovadoras. Comencemos con la transmisión, con el curso en este caso de lo que se llama investigación. Sí, bueno, para hacer una tesis. ¿Cómo hacer una tesis? Sí. Bueno, ya comencemos con lo básico. Sí, bueno, les comparto lo que a mí me están enseñando, ¿correcto? Vamos, bueno, este curso no es en tercera, pero voy a decirles lo que estoy entendiendo, ¿correcto? Ya miren, a ver, F5 ponerle, bueno, vamos a me reducir, ya bueno, ya, comencemos, miren, vamos acá de frente a la clasificación, ok, acá está, bueno, lo cotidiano es clasificarla en dos, ¿sí? Las principales, básica y aplicada. Bueno, la básica o fundamental es netamente cognitivo, ¿sí? Netamente cognitivo. Por ejemplo, acá dice, ¿cuáles son los factores que han contribuido a la violencia juvenil en los últimos años en el Perú? Queda como un conocimiento cognitivo, ¿sí? Que siempre se va a dar, ¿sí? Siempre lo vamos a ver en este ambiente. Por ejemplo, la contaminación de los océanos es un conocimiento netamente, ahí como lo vemos netamente cognitivo, pero si lo planteamos de otra forma sería aplicado, pero hay que diferenciar. Aplicada, por ejemplo, vamos a ver siempre esa palabrita, efecto, tratamiento, ¿sí? ¿Cuál fue la influencia? ¿Correcto? Sometemos en este caso la variable dependiente, que son en este caso, no sé, la concentración de mercurio, en este caso sobre las conchas de abanico, ¿sí? ¿Correcto? Y el tratamiento es el efecto, o sea, es el efecto que va someter a la variable dependiente, ¿sí? La variable dependiente es tu tratamiento, ¿sí? Lo que tú estás aplicando, en este caso jaulas suspendidas, ¿correcto? Acá se aplica conocimientos y se lleva a nivel práctico, ¿sí? De manera inmediata. Bueno, tenemos ahora lo que es en este caso, bueno, acá dice de acuerdo al diseño de contrastación, ¿sí? Bueno, por supuesto que lo veremos de aquí, sí, tengo que especificarlo más. Bueno, recuerdo su contrastación, tenemos la investigación descriptiva y la investigación en este caso experimental, ¿sí? Bueno, la descriptiva es como dicen, netamente describir los hechos, correcto, los fenómenos que suceden, bueno, a nuestra vista y que necesita una solución, plantear una solución, ¿sí? Y bueno, sabemos que el conocimiento práctico a la larga genera conocimiento evasivo. Porque claro, planteamos una solución, pero a la larga suelen surgir nuevas preguntas porque nuevos problemas. En este caso es donde nos lleva un conocimiento vacío, ¿sí? Tenemos que otra vez plantear soluciones, ¿sí? Alternativas. Bueno, la descriptiva, bueno, tenemos su clasificación que es descriptiva simple. Bueno, como dice su nombre, simplemente, por ejemplo, acá en el ejemplo, bueno, redundé, ejemplo, por ejemplo, bueno, ya. Las fases del proceso en la elaboración de harina de pescado en la fábrica de Chura. Hablamos en este caso de fases, y describir las fases. Por ejemplo, describir las fases en este caso de un proceso termodinámico. Describir las fases, por ejemplo, en este caso, describir las fases en el proceso de, no sé, de elaboración del pan. Describir las fases en el proceso de elaboración de la leche descondensada, por ejemplo. Ya, así. Investigación descriptiva comparativa. Bueno, en este caso ya es un poquito más avanzado, ¿sí? Ya, ahora netamente descriptivo. Correcto, acá tenemos un ejemplo donde hablamos de tres metales, cadmio, plomo y mercurio. Bueno, en este caso son metales pesados, entonces metal de transición y mercurio es en estado líquido. Bueno, en este caso hablamos de concentración, entonces y en diferentes lugares, en la mina de Antamina y en la Cerro de Pasco. Ahora, ¿por qué es comparativo? Porque vamos a comparar cierta concentración de cadmio, cierta concentración de plomo y cierta concentración de mercurio para diferentes metales, sí, en diferentes minas, ¿correcto? Pero estamos relacionando los dos son metales, ¿sí? Los dos son metales y estamos hablando de un parámetro, concentración, ¿correcto? ¿Correcto? O sea, tomó varias muestras y en este caso dice acá, toma varias muestras y realiza en cada una de esas observaciones, analizó en el camión, observación, en la concentración, en el plomo, en el mercurio. Igual con el arroz, ¿sí? Con el contenido de silicio en el arroz, de diferentes, en este caso, tipos de arroces. Y bueno, en caso también de incidencia del COVID en allá que tú comes, ¿sí? Bueno, el correlacional, en este caso, tenemos una muestra, ¿sí? Bueno, una muestra, en este caso, y los niños en 8 años, bueno, los niños en 8 años me confundo. En este caso, son personas de tercera edad y se le aplica, en este caso, varias observaciones. En este caso, en la edad, el peso y los niveles de colesterol. En el otro caso, sería la concentración. En este caso, vamos a relacionar edad, peso, niveles que influyen en este caso, ¿sí? Niveles que influyen en este caso en su salud de las personas de tercera edad. ¿Correcto?
bueno, en este caso estamos relacionando peso, edad y nivel en este caso, para una sola muestra, persona de tercera edad. Por ejemplo, ¿qué relación existe entre la temperatura, oxígeno disuelto y turbidez? Por ejemplo, la presión, a la presión, no sé, el grado de disolución, no sé, no sé, a ver, en un tratamiento, no, bueno, hablamos de tratamiento, bueno, en un proceso termodinámico, ¿sí? Describimos y relacionamos parámetros, temperatura, oxígeno disuelto, turbidez, ¿sí? Tres parámetros para una sola muestra, ¿correcto? Reservorio del agua de tinajones. En el otro caso era para tres, ¿sí? Dos minas, antaminas, bueno ya. La comparativa correlacional. Bueno, ya acá en este caso, si por ejemplo en el primero dice que relación existe entre la temperatura de oxígeno disuelto y turbidez, ponemos en la concentración de mercurio, se puede decir en la concentración de mercurio, mercurio, plomo y arsénico en el río, en el río de Morrope, del departamento de Morrope, o sea, especificamos qué río y del departamento, ¿sí? Ya, siempre también debemos especificar la fecha. Bueno, la fecha es en este caso, vamos acá. Por ejemplo acá, longitudinal y transversal. Tenemos acá longitudinal. En ese caso hablamos para un largo plazo, ¿correcto? Y bueno, una sola muestra. En este caso solamente son niños de 8 años. Sí, y bueno, se le aplica, dice acá, en los 3 próximos años. Una evaluación para solamente niños de 8 años durante 3 años, ¿sí? Y bueno, acá por ejemplo, los programas de educación del medio ambiente en los últimos 5 años. En cambio, el transversal solamente se fija en el momento, ¿sí? O sea, ya no toma solamente una sola muestra. Toma en este caso de diferentes edades, de diferentes patrones. Por ejemplo, de 8 a 11 años, no sé, bueno, de niños, en este caso, y uno se realiza diferentes observaciones durante en un momento dado, ¿sí? O sea, de 8 a 11 años en un momento dado, en el porcentaje académico, por ejemplo, la tasa de crecimiento de alumnos de educación inicial de 5 a 7 años, bueno, siempre especifica el lugar del Centro Educativo Nuevo Mundo Chiclayo en el presente año académico, ¿sí? Bueno, ya, ahora vamos al experimental. A ver, ¿cuántos minutos llevamos? Un toque. Vamos, algo de 7 minutos. Estamos bien, vamos bien. Bueno, acá, ya F5 se me va a retroceder todito. Bueno, ya. Experimental. Bueno, acá como decimos netamente lo práctico, eso es lo que queremos llegar. Bueno, nuestro campo de la ingeniería química, bueno, se basa en esto, el campo del ingeniero se basa en este caso en lo experimental, ¿sí? Civil, ingeniero químico, industria, ¿sí? Bueno, ya, vamos a la clasificación. Investigación experimental verdadera. Correcto, mira, en la investigación experimentalmente verdadera, como dice acá, cuando los elementos de la muestra son escogidos al azar, permitiendo con ello que los grupos sean equivalentes en sus características relevantes, existe cuando menos un grupo control y otro experimental. Se aplica press protect a las muestras. Ok, acá vamos a aplicar en este caso efectos y tratamientos. ¿Cuál es el efecto en este caso? El amperaje tiempo del proceso de la electrocoagulación y el tratamiento de aguas residuales del cama de José León Ortiz. En este caso estamos hablando de dos parámetros. Amperaje, o sea, el efecto del amperaje y el tiempo de proceso de la electrocoagulación en el tratamiento de aguas residuales del canal de José León Ortiz. A ver, acá tenemos más. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto del biocida estabrez en la actividad metanogénica del lodo anaeróbico de reactor UACB de cervecería Motupe? ¿Cómo influye la concentración y el tiempo de contacto del coagulante? Sí, mira, ¿cómo influye? Efecto influye. ¿Cómo influye la concentración y el tiempo de contacto? Dos parámetros, dos variables independientes del coagulante de penca azul, ¿sí? Tratamiento de penca azul, su nombre siempre especifica su nombre científico, agave americanal, ¿en qué? En este caso, en los parámetros dependientes, turbidez y CTD, ¿de qué? De los influentes del proceso del limón. Y bueno, ¿cuál es el efecto de la concentración de almendra, limón, criollo, mangífera indica L en la actuación de películas? Y bueno, la investigación casi experimental, bueno, acá por ejemplo dice, cuando los elementos de la muestra no se cogen al azar, sino que los grupos ya están formados antes del experimento. Son grupos intactos. Bueno, y claro, tiene razón. Bueno, o sea, son grupos que ya tú no lo has buscado, sino en este caso ya están esquematizados. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo influye el uso del biotap en el rendimiento de los hormonas vinculados en la asignatura de meteorología? O sea, ya en este caso hablamos de un antecedente, ¿sí? No confundamos con expofacto, ¿sí? En este caso, es un requisito, en este caso un requisito para poder recién avanzar. O sea, supongamos, ya,
supongamos, decimos, ¿cuál fue, o sea, cómo influye? O sea, ¿cómo influye un parámetro anterior para que tenga efecto en el momento? ¿Sí? Por ejemplo, bajo rendimiento, en este caso, ¿cómo influye en este caso la asesoría de los profesores, por ejemplo? ¿Sí? ¿Entiendes? O sea, como por ejemplo, a ver, cuando ya vas a un trabajo, bueno, vas a una industria, ¿qué ha influido en este caso a ti? ¿Ha influido tu rendimiento académico, tu aprendizaje sí, a nivel de la universidad y bueno, a nivel práctico en, sí, en diferentes industrias? Bueno, ya tenemos en este caso la investigación por experimental, ¿correcto? Solamente en este caso solamente se basa solamente en un punto. Dice, son las investigaciones en las que existe un control mínimo y se trabaja con un solo grupo, en la cual se aplica el estímulo para determinar los efectos. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto de la droga X sobre la presión sanguínea de él? ¿Cuál es el efecto, no sé, de la temperatura en el proceso de electrocoagulación? Así, solamente especificar el efecto de qué sobre qué, ¿sí? Y bueno, acá tenemos las comparaciones, claro. El tratamiento exploratorio, bueno, y acá solamente relaciona, combina teoría y práctica para producir conocimientos científicos, en este caso está orientada a descubrir características desconocidas. Y bueno, en otro caso, identificar las causas, ¿sí? Identificar las causas y bueno, en ese caso explica el por qué suceden ciertos hechos, fenómenos o procesos, ¿sí? Ya no solamente es explicativo, sino ya en este caso identifica causas, explica, ya va a un nivel más super estándar. Bueno, acá están las comparaciones y bueno, investigación, bueno, esto ya no está. Ahí, y luego viene, bueno, el expofacto. El expofacto, bueno, el expofacto que no lo he visto acá, está acá. Sí, dice acá, un tipo de investigación que puede considerarse también entre las investigaciones descriptivas son la de analítica, en la que el investigador no manipula variables, ya que si el ambiente que es encargado de dar estas condiciones, pero el procedimiento estadístico puede aplicarse similar a un trabajo experimental, también son llamados expofactos. Ya, o sea, tú no, en este caso, por ejemplo, tú, no en este caso, es espontáneo, no has inducido a que se dé eso. Tú, por ejemplo, cuando tratas muestras de agua, ¿sí? En este caso, tú lo vas a someter a un tratamiento, ¿sí o no? Ya, y cuando tratas personas va a ser diferente. No le vas a, por ejemplo, quieren ver, por ejemplo, el efecto de un tratamiento sobre eso. Y ahí, en ese caso, vas a hacer que las personas dijeran. No, no va a pasar eso. Entonces, un expofacto, o sea, es antes de la situación. O sea, se dio la situación, supongamos que ciertas personas consumieron, no sé, ciertos líquidos y estuvieran contaminados por tóxicos. O sea, y tú ahí tienes, en ese caso, tienes esa muestra, esa población, o por ejemplo, una población que se contaminó por, no sé, inhalar gas, no sé, el SARS, ¿sí? Entonces, en este caso, tú tienes una muestra para analizar, porque ya se dio, ¿correcto? ¿Entiendes? O sea, tú no has inducido a que se dé, sino se ha dado de forma espontánea, es por facto. ¿Cuál es el efecto que tiene la leche materna en la leche artificial sobre el crecimiento? O sea, la madre siempre en este caso va a dar leche materna en leche artificial. Y en cambio, tú tienes esa muestra porque tú no has inducido a que esas personas tomen, sino que se da de forma espontánea y tú puedes analizar, analizar en este caso y bueno, puedes comparar, ¿sí? Por ejemplo, los elementos parásitos influyen en la nutrición del niño de educación primaria. Bueno, ahí está, de la rural del departamento de la América durante 2019. Claro, en este caso, yo no sé, no sé que se nutran. No sé, en este caso, es algo espontáneo, ¿sí? Ese es el perfecto. Y bueno, eso ha sido todo, amigos. Espero que les haya gustado el video. Bueno, eso ha sido lo que respecta a los tipos de investigación. Ah, no, no, eso no ha sido todo, amigos. Acá hay ejemplos, acá hay ejemplos. Bueno, ¿qué minuto vamos? 14. Acá le voy a dar unos ejemplos, sí, acá tengo unos ejemplos. Bueno, ¿correcto? Acá está. Bueno, estos son los ejemplos que yo hice. Por ejemplo, investigación básica. ¿Qué factores han contribuido? A ver. ¿Qué factores han contribuido al descongelamiento de los glaciares? ¿Cómo ha ido progresando el deterioro de la capa de ozono a lo largo del tiempo? ¿Cuál ha sido el impacto de la industria de la ingeniería química en el desarrollo de los países desarrollados en la última década? Investigación básica. Investigación aplicada. ¿Cuál es el efecto del control de erosión eólica sobre la fertilidad de los suelos en el distrito de Marruecos? ¿Cómo influye la emisión de dióxido de nitrógeno de las industrias pesqueras del departamento de Tacna en el calentamiento global? ¿Cuál es el efecto del tratamiento de borax para obtener oro en la contaminación del río Manu del departamento de Madre de Dios? En este caso la aplicativa, en este caso la descriptiva, bueno, en este caso la aplicada. Ahora en la B, en este caso investigación creo que acá está.
descriptiva, bueno, comparativa. Bueno, acá está. ¿Cuál es el efecto, cuál es la concentración? Bueno, es descriptiva, descriptiva, sí. Descriptiva, comparativa. ¿Cuál es la concentración de CO2, eh, sulfatos y, bueno, claro, óxido sulfuroso, sí, óxido sulfuroso y óxido nitroso, correcto, en el aire de los distritos de Patapo y Imo durante el 2016? Siempre tomo concentraciones, ¿correcto? Bueno, ¿cuál es el porcentaje de masa de cadmio, mercurio y plomo en los ríos de Maru y Ramis en el departamento de Puno en el presente año? ¿Cuál es el contenido de cafeína que se consume en chocolate, café y bebidas refrescantes de diferentes marcas en la ciudad de Chiclayo durante el año 2015? ¿Qué relación existe entre la presión temperatura? Bueno, ya, en ese caso es la relacional, el descriptivo relacional. ¿Qué relación existe entre la presión, temperatura y la velocidad de la reacción en la operación de destilación fraccionaria en las columnas de plato de la industria petrolera en la provincia de Talar del departamento de Piura en el presente año? ¿Qué relación existe entre la concentración de reactantes, catalizadores y área superficial en la velocidad de las reacciones para la obtención de amoníaco? ¿Qué relación existe entre la solubilidad y presión de vapor en la obtención de líquidos con alto grado de pureza? En este caso es comparativo relacional, la B3. ¿Cuál es la concentración de propanol y butanol y hidrocarburo de petróleo a una presión de 6 atmósferas? 6 atmósferas. Sí. O sea, tengo las concentraciones y bueno, digo, eh, claro, y lo comparo. ¿Sí? A ver un toque. Uy, ¿qué hice? A ver, un toque. La B3, ¿qué es? Ah, la B3 es correlación comparativa. Correcto. B3. Ya. ¿Cuál es la concentración de alcohol de una presión de 60 atmósferas? O sea, hablo de estos y en este caso lo relaciono, ¿sí? Bueno, lo someto, ¿sí? Lo someto a en este caso, a una condición, presión de 60 atmósferas. ¿Cuál es o sea, tomo tres concentraciones y lo relaciono con un parámetro. En este caso la temperatura de presión. ¿Cuál es la concentración del etanol en vino cerveza a una temperatura de 40 Celsius? ¿Cuál es la concentración de benzoato de sodio y sorbeto de potasio en bebidas carbonatadas a una presión de 3 atmósferas? ¿Ves si está? A una concentración de 3 atmósferas, ¿sí? Bueno, ahora tenemos la longitudinal. A ver un toque. Si la longitudinal. El longitudinal, sí, la B4. ¿Cómo se han implementado los programas de seguridad en laboratorios durante los últimos años? O sea, decimos los últimos años, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad de CO2 presente en el aire en zonas rurales durante el periodo de 2013 a 2019? ¿Sí? Tomamos en ese caso 7 años, 6 años, ¿sí? 7 años, durante un lapso de tiempo, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad de óxido nítrico presente en la tierra de sembrío en Pacuara durante los últimos 4 años? ¿Correcto? Ahora la B5 es en ese caso transversal. ¿Cuál es la cantidad de CO2 emitido por las industrias metalúrgicas en la ciudad de Imo durante el presente año? Siempre el presente año, por ejemplo, la concentración de microplásticos presentes en el río de la leche en el presente año, qué cantidad de dióxido de azufre se inhaló en la laboratorio de la FIC durante el presente año. En la C, bueno, en la C ya en este caso ya es experimental, netamente experimental. A ver, ahí tenemos tres creo, la verdadera, cuasi experimental y la pre-experimental. Bueno, la verdadera, vamos acá. La verdadera, C1. ¿Cuál es el efecto de la concentración, en este caso del M menor en el tiempo de contacto, en el tratamiento del agua del río Morrope? ¿Cuál es el efecto del tratamiento de electropoblación en los relaves mineros de Madre de Dios? ¿Cuál es el efecto del tratamiento con bórax en la obtención de oro de la mina de oro en Puno? La C2 en este caso es cuasi experimental. Dice acá cómo influye la capacitación del uso en la tecnología, ¿sí? Informática en el desarrollo de las funciones académicas del procesador de la FICA de la UPRG. ¿Cómo afecta la temperatura en los procesos de destilación? ¿Correcto? Y secado en las industrias mineras de Pátapo. ¿Correcto? Como hablábamos en este caso, ¿sí? La cuasi experimental que está por acá. La cuasi experimental. Acá está. ¿Sí? Bueno, son sometidos. Bueno, hay una en este caso, como dice, un preci, o sea, ha habido algo anterior que los ha afectado. ¿Cómo afecta la temperatura en los procesos de destilación y secado en las industrias mineras de Pátapo? ¿Correcto?
¿Cómo influye las horas de sueño en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de la Ingeniería Química en Brasil? ¿Sí? Dice, ¿cómo ha afectado la temperatura en los procesos de destilación? De pata, pues, ¿sí? O sea, ¿cómo afectan en este caso? Son procesos que se dan cotidianamente, pero ¿cómo afectan? ¿Sí? ¿Cuál es el efecto? Bueno, la 3 en este caso es, ya, solamente indicamos el parámetro. ¿Cuál es el efecto de la presión en los procesos de destilación? ¿Cuál es el efecto del dióxido de carbono en la capa de ozono? ¿Cuál es el efecto de la producción en los suelos? ¿Sí? ¿Efecto de lo que? ¿En qué? Y bueno, el post facto, ya como le dije hacer de manera espontánea, dice, determinar los niveles de intoxicación por la exposición a la fuga de dióxido de cloro gaseoso en la primera industria farmacéutica de los medicamentos en Jayanca. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que ocasionan ingesta a largo plazo de cumarina presentes en las cerezas consumidas por el caserío 8 millones de 2020? ¿Cuál es el efecto del alcohol metílico en el organismo de 10 personas que vivieron casualmente en el laboratorio de la FEQIA? Y bueno, y acá próximamente la elección del tema de investigación, bueno, es un ejemplo, ¿sí? Que en otro video hablaré sobre el tema de investigación, cómo plantear, ¿sí? Bueno, eso es todo, amigos, ha sido un gusto exponerles y bueno, me despido y hasta luego. Bye.